Un saludo para todos desde nuestro laboratorio de aplicaciones, Servolab Analítica. Bueno, para nosotros es un gusto poderle presentar o hacerle una demostración del funcionamiento del D2 Phaser. Yo soy Rafael Guevara, coordinador del laboratorio, especialista en el área de difracción de rayos X. Esperamos que ustedes estén pasando un momento muy ameno, de mucho provecho y de mucha formación. Como pueden ver, en el laboratorio hay una variedad de técnicas que podemos utilizar, por supuesto cada una con sus aplicaciones respectivas, pero en este momento estamos interesados en presentarle el D2 Phaser, el cual es un difractómetro de mesa. Fíjense que el D2 Phaser es un equipo de difracción de rayos X que tiene un goniómetro de alta precisión, aun cuando es pequeño, es un goniómetro comparable con equipos de avanzada. Además, fíjense que tenemos un tubo de rayos X, en este caso de cobre, y un detector Link-Eye de alta eficiencia. Puede medir un gran número de cuentas en corto tiempo. Esto lo hace muy preciso para mediciones y para achicar el tiempo de medida de la muestra. La difracción de rayos X en general permite medir la fase de la muestra, no desde el punto de vista elemental, sino desde su composición química. Así que para la medición de estas muestras necesitamos o requerimos que las muestras sean cristalinas, inclusive se puede medir la fase amorfa, claro, tomando en cuenta las partes cristalinas que la conforman. Entonces, en este caso, queremos presentarles o hacer un análisis de una muestra de cemento para ver el análisis cualitativo de la misma y también para hacer un análisis cuantitativo. Fíjense que sencillamente para la preparación de muestra, la muestra se coloca sobre un portamuestra de este tipo, hay otros tipos de portamuestra, se coloca la muestra tiene que estar lo más paralelo posible para que el haz de rayos X incida de una manera paralela y se coloca sobre el portamuestra. Este portamuestra se activa o se lleva hasta el punto goniométrico, se cierra la puerta del difractómetro y comienza la medición. Para efectos de esta demostración ya habíamos tomado el difractómetro, así que voy a pasar a mostrarles cómo podemos hacer el análisis de identificación de fase que corresponde al aspecto cualitativo, y después vamos a utilizar el método Rickwell a través de topas para cuantificar cada una de las fases sin necesidad de tener patrones ni otros elementos que se requieren.